En el segundo bloque de esta investigación nos adentramos en uno de los problemas más persistentes del sistema carcelario dominicano, la prisión preventiva pasada de plazo. Este tema que afecta a miles de personas en el país es un claro reflejo de fallas estructurales. Lejos de ofrecer la justicia, se perpetúa el sufrimiento y la desesperación de aquellos que se encuentran atrapados en el sistema. El informe detalla con datos impactantes la sobrepoblación extrema que afecta a los recintos penitenciarios. En varios de ellos, la ocupación alcanza un 250% de su capacidad, una cifra que ha aumentado significativamente en comparación con años anteriores. Este informe de verdad que es mucho más alarmante que el informe pasado, porque ha aumentado el tema de hacinamiento. Tenemos un hacinamiento aproximado de un 70% de hacinamiento. Lo que quiere decir es que en una celda donde deben de haber 4 personas, puede que hayan 30 personas. Así comenzamos una conversación tensa con el director de la Defensa Pública. Describe con rostro apesadumbrado sus hallazgos luego de recorrer las cárceles dominicanas para su informe. Un ejemplo icónico de hacinamiento es que la Penitenciaría Nacional de la Victoria fue construida en principio para 2.003 personas y aproximadamente tiene 8.000 personas. Entonces, es un modelo y un ejemplo de una de las cárceles más grandes que tiene el país, una de las principales, y tiene un hacinamiento de un 600%. 600% de hacinamiento es un escándalo. Esta realidad pone en evidencia el colapso de un sistema que, a pesar de las promesas de reformas y mejoras, sigue fallando. El deterioro carcelario ha sido progresivo. A pesar de que nosotros en el informe pasado realizamos 22 recomendaciones. Es lamentable que, a pesar de que nosotros le notificamos a todos los órganos rectores que tienen que ver con el sistema prisión, con los privados de libertad, derechos humanos, derechos fundamentales, a pesar de ello, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Cada celda, pensada originalmente para albergar a 2 personas, ahora contiene hasta 5 o más reclusos. El resultado es un ambiente asfixiante, donde la falta de espacio no solo vulnera la dignidad humana, sino que provoca serios problemas de salud y seguridad. La situación es particularmente grave para los reclusos mayores y aquellos con enfermedades crónicas. Según el informe, el 40% de los internos enfermos no recibe atención médica regular, y este porcentaje se eleva a 60% en el caso de los ancianos. Mucho más enfermedades, de verdad que hay mucho más enfermedades. La salud de adultos mayores mucho más deteriorada también, porque en ese sentido no se ha atendido a esas personas que padecen múltiples enfermedades y somos de opinión que esos seres humanos deben de permitir que mueran dignamente, pero en su casa. Con el tema de los adultos mayores, Valentín toca una tecla bastante sensible y que divide la sociedad sobre cuál debe ser el tratamiento de los adultos mayores enfermos en prisión. Sin embargo, si nos apegamos a la ley misma, para los condenados a prisión por violación de la ley, la prisión es su lugar, bajo las excepciones que la misma ley establece. Humanizarlo ya es tarea de una reforma de las instituciones y de la ley. Lo cierto es que los informes repiten un abandono de los adultos mayores, que bajo ninguna circunstancia puede excusarse. Hay que sensibilizar más a los operadores del sistema, jueces, fiscales, a esa misma dirección de prisiones. Son los que administran las cárceles a nivel nacional. Y no se preocupan y tampoco se interesan de que
de que esto mejore. Porque en el desorden yo creo que hay ganancia de pescadores, como dicen. Las cifras indican un deterioro en las condiciones de vida de estas personas en comparación con el último informe. En aquel momento, aunque todavía inadecuada, la atención sanitaria había mostrado leves signos de mejora. Hoy, sin embargo, esa tenue esperanza ha desaparecido, establece la defensa pública. Ninguna ley, ninguna resolución, ninguna sentencia lo condena o lo envía a dormir al lado de letrinas, encima de heces fecales, en celdas sin ventilaciones, lúgubres, húmedas, mojadas, en celdas sin ventilación, extraordinariamente estrecha. No hay una sentencia que condene a una persona a vivir en esas condiciones en República Dominicana. En la medida que narra los hallazgos de su informe, crece la indignación del director de la Defensa Pública y arremete contra los actores del sistema penitenciario por su irresponsabilidad frente al tema. Y cuando se designa a una persona a ejercer o asumir una función, es para que lo haga. Para que por lo menos cumpla con lo básico. Y estamos muy por debajo de lo básico respecto a la administración, respecto a la dirección, respecto a la gestión, a gerencia. Luego de su último informe, la Defensa Pública realizó 22 recomendaciones, entre las que se encuentran dotar de personal médico suficiente e incluir psicología, ginecología y odontología, canalizar nuevas estructuras en los lugares donde hay hacinamiento y reubicar las mujeres que cumplen prisión en las cárceles de Nagua, Samaná, Salcedo y Montecristi por estar mezcladas con hombres. Aumentar la calidad y cantidad de los alimentos, gestionar de manera permanente los programas educativos, adecuar de manera urgente los baños en los centros del nuevo modelo Najayo Hombres, Najayo San Cristobalense, Santiago, Puerto Plata y Dajabón, aplicar criterios de igualdad a personas de la comunidad LGBT, que los internos de máxima seguridad sean sacados al patio 1 hora al día, y así seguía la lista hasta alcanzar 22 puntos de dignidad humana. Sin embargo, el actual informe establece que ninguno de ellos fue cumplido por parte de las autoridades encargadas. Y ojalá que algún día esos que dirigen pudieran pasarse una semana completa en alguna de esas cárceles en República Dominicana. Ojalá que pudiera un fiscal, un juez, funcionario de dirección de prisiones, desde la Procuraduría General, ojalá que pudiesen estar una semana, 2 días, 3 días en una de esas cárceles. O en las famosas cárceles de castigo que todavía existen en muchos centros tradicionales en República Dominicana. Las enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión no se controlan adecuadamente, lo que agrava el sufrimiento de los reclusos. Para los ancianos, la situación es aún más desoladora. Muchos de ellos no solo enfrentan el deterioro físico propio de la enfermedad, sino que lo hacen en condiciones que rozan la tortura, sin acceso a medicinas, en celdas insalubres y sometidos a una dieta insuficiente para sus necesidades. Estos factores, combinados con la falta de atención médica, crean un cóctel mortal que cobra vidas lentamente, en silencio y sin que nadie fuera de esos muros parezca darse cuenta. No han hecho absolutamente nada. Y esto ha movido a que el señor presidente de la República asuma la situación de las cárceles en República Dominicana, estableciendo incluso comisiones para el tema de la reforma. Y es porque esos funcionarios encargados no han hecho absolutamente nada. La comparación con años anteriores es inevitable y dolorosa. Si bien el problema de la sobrepoblación y la atención insuficiente no es nuevo, el informe este 2024 destaca un retroceso significativo en casi todos los aspectos. Porque el único derecho que pierde un ser humano estando en prisión
es el derecho al libre tránsito, que es un derecho constitucional. Y excepcionalmente por una sentencia, entonces van a prisión. Pero es el único derecho. O sea, ellos no están condenados a morir porque le hace falta medicamentos, por tener agua potable que se pueda ingerir, que puedan tener una alimentación que tenga las vitaminas y la proteína que correspondan para que no se nos mueran. En 2022, aunque era grave, la situación mostraba signos de un leve progreso, con un ligero aumento en la asignación de recursos para la atención médica y la infraestructura penitenciaria. Sin embargo, en lugar de continuar en esa dirección, los últimos 2 años han sido testigos de un empeoramiento de las condiciones. Esto sugiere que las políticas implementadas han sido ineficaces o, peor aún, inexistentes. Las promesas de cambio se han quedado muy distantes de la realidad y las incongruencias del sistema, como estar administrado por el órgano acusador e instituciones vinculadas al proceso mismo de la búsqueda de condena, como la policía, resultan poco esperanzadoras. Bajo ninguna circunstancia, y lo digo hasta la saciedad, pueden las cárceles estar administradas por policías. Bajo ninguna circunstancia pueden las cárceles estar administradas, supervisadas y controladas por fiscales, por ministerio público. Son los que los llevan y los que los envían ahí, los que los encarcelan, los que los persiguen, los que los imputan, los que los acusan. No le va a interesar nunca que estén en condiciones dignas. Otro aspecto que agrava la situación carcelaria es la falta de personal capacitado para manejar una población penitenciaria en constante crecimiento. Los médicos y enfermeros asignados a las cárceles son insuficientes para la demanda y muchos de ellos no cuentan con los insumos necesarios para hacer su labor. Esta carencia no solo afecta a los reclusos enfermos, sino que también pone en riesgo a toda la población penitenciaria, ya que el hacinamiento y la falta de higiene favorecen la propagación de enfermedades contagiosas. El informe de la Defensa Pública es un grito de alarma que no debe ser ignorado. La realidad de las cárceles dominicanas es una vergüenza nacional que exige atención urgente y una profunda reforma. Las vidas de miles de personas, muchas de ellas aún esperando juicio, están en juego. Este informe no es solo una colección de estadísticas, es un testimonio de un sistema que necesita, señores, revisión. La justicia en su forma más pura debe prevalecer. Mientras tanto, hay una pregunta que persiste: ¿hasta cuándo soportaremos esta realidad carcelaria?